¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos como siempre a este podcast de Los Rebeldes de Sándor Mara y Librería, que hoy tiene un invitado muy especial, al periodista y escritor Alejandro Páez Varela, además orgullosamente chihuahuense y particularmente, hay que decirlo, fronterizo, porque los juarenses, además de juarenses, somos fronterizos. Es correcto. Quienes vivimos en la frontera y quienes hemos nacido ahí, como tú, en 1968, 68, por lo cual tienes 57 años de edad. Quienes vivimos en la frontera, pues nos consideramos miembros en realidad de una comunidad binacional que aspira, pues no solamente al intercambio de mercancías, que mucha gente reduce así la relación Juárez-El Paso, sino ese intercambio cultural, gastronómico, lingüístico, musical, literario que es la frontera. Y tú naciste en Ciudad Juárez en 1968. Eres hijo de Aurelio Páez Chavira y de Lupita Varela. Y desde muy chico, a ti te dio por el periodismo y también por la literatura. Bienvenido, Alejandro Páez, a nuestro podcast. Gracias Javier. Pues sí, yo digo que desde muy chavo yo tenía en mente dedicarme a tres cosas. Una era ser bombero. Me gustaba mucho la idea de ser bombero y el fuego y demás. La segunda que yo pensaba que podría hacer era llanero solitario. Me gustaba el llanero solitario y tenía un sombrero que me había comprado mi papá, no sé en qué feria, no sé dónde. Y entonces, sobre todo por la influencia del cine norteamericano. Pues debe ser, ¿no? Y había la serie, ¿no? Sí, en la blanco serie. y negro, Sí. sería ahí. Y luego, después, periodista. Y eso fue lo que terminé siendo, periodista. Entonces me arranqué como periodista muy chavo, ayudando en la redacción. Fui Huesitos de la redacción, vieja redacción del Fronterizo. Ayudaba a ir por el Huesitos, para quien nos está viendo, escuchando, pues es el que va por las tortas, por los lonches, por los burritos, por los tacos de los reporteros. ¿De qué época estamos hablando entonces? Sí, los 80s, a principios de los 80s. Ajá. Eran principios de los 80s y entonces había un director que era un horror, Segovia, un horror de personaje. Alberto Segovia. Alberto Segovia, tremendo, terrible, horrible. Como muchos de los directores que tuvo la OEM por aquellos años. Sí, muchos. Y bueno, y también su caso no era el de un director clásico, porque el director de los periódicos, aquellos periódicos tenían ciertos sellos, ¿no? Que los identificaban, pero no, venía de la administración, entonces era un tipo hecho para la administración, que no tenía la sensibilidad de la redacción. Entonces, Un Alfredo Figueroa, un Alejandro Irigoyen, de aquellos. No, aquellos eran directores. Aquellos eran directores, sí. Había directores, pues, de todo tipo, ¿no? Pero bueno, yo ahí crecí en ese ambiente, el de las redacciones, y crecí, me hice viejo en las redacciones. Estamos hablando de que tendrías unos 10, 11, 12 años. Como 12 años tenía, sí. ¿Estabas en la escuela? Sí. ¿Estudiaste en la primaria Abraham González? No, enfrente era la Luis Cabrera. Ah, en la Luis Cabrera. En la mera Malechoro Campo. Exactamente, eras de la Malechoro Campo. Sí, yo crecí en la Malechoro Campo. No le decimos, se le decía la Malechoro Campo porque, pues, imagínense ustedes. Los pleitos de pandilla. De la Altavista y... No, se peleaban. Había dos clientes ahí, ¿no? Que protagonizaban las riñas. Eran los Pachucos Termo y los Harpies 13. Sí, Harpies. Entonces llegaban los Harpies de repente y provocaban a los Pachucos. Pues era casi infantil, Javier, cuando lo piensas. Ahora sí, era una violencia, ¿no? Era violencia, pero no había armas, o no era un tema las armas, en lo que se agarraban a cadenazos los cholos y los pachucos y todo eso. Y ahí en ese ambiente crecí. Luego estuve en la Federal 1 y en fin, después de ¿La Federal 1 estuviste en la preparatoria de Chamizal? No, yo no estuve en la Chamizal. ¿Tú estuviste en la Chamizal? Yo estuve en la de Chamizal. ¿Con quién estuviste en la Chamizal tú? Con el Zorro, con Juan Antonio Pedrosa Mesa, con Guillermo Narro.
Sí, en aquella época. sí. Tú No, yo fui estuviste en la primaria. secundaria del Parque Borunda. ¿Quién era el director? No me acuerdo quién era el director. ¿No era la maestra Coike? No. O Moisés Sánchez Carvajal. Era Moisés Sánchez Carvajal. Que Qué había bueno. venido de Veracruz, ¿no? No, Moisés no Sánchez Carvajal. yo no lo recuerdo tanto, Javier. Yo lo que recuerdo es mucho mi taller porque yo estaba en imprenta en la Federal 1. Claro, ya desde ahí. Era el único taller de imprenta, yo creo, de México, no sé. Porque tú querías ser editor también. Sí, yo no lo tenía tan claro. Yo me metí al taller de imprenta porque la primera vez que pasé por ahí, el olor, dije, huele a mi papá. Entonces me metí, vi ahí y entonces dije, wow. Yo había aplicado, no sabía que existía ese taller, y yo había aplicado para electrónica o para no sé qué había más. Había ahí carpintería, algo así. había herrería. Pero no, yo, cuando pasé por ahí entonces fui, no me acuerdo, había un vocacional Sí. arriba, ¿no? Así es, orientador vocacional. Un orientador vocacional. Sí. Fui y le dije pues que yo realmente me había equivocado en lo que había hecho, que si me permitía, aunque sea ir de escucha, y como nadie se había inscrito en ese taller, dijeron, no, pues váyase ahí. Sí. Y entonces rápido me hicieron el ¿Todo el taller cambio. fue para ti? Sí, no, estaba lleno, estaba Oye, lleno, y era muy... Para contextualizar, porque has mencionado que al pasar por el taller de imprenta en la secundaria federal número 1, que se conoce como la del Parque Borunda, el olor a tinta te recordaba el olor a tu papá. Bueno, hay que decir por qué. Porque Aurelio Páez Chavira, de quien eres hijo, fue, además de un gran periodista, un gran editor, fue un gran linotipista, un hombre de imprenta que cuadró las cajas tipográficas en plomo. Platícanos de Don Aure tantito. Sí, Don Aure era un hombre del medioevo, porque era de ese tipo de personas que hacen muchas cosas, ¿no? Y también, como yo y como muchos, la necesidad te lleva de un oficio al otro. Y mi papá entendió muy bien su oficio y todo lo que tocaba, se apasionaba y le gustaba. Mi papá era un hombre de relaciones públicas, sobre todo. Era un gran personaje para las relaciones públicas, tenía esa paciencia que yo no tengo, que tienen muy pocos en realidad. Sí. Tenía mucha paciencia para lidiar con todo tipo de personajes. Tú te acordarás la cantidad de gente que llegaba a buscarlo, ¿no? Y a mi papá lo querían mucho donde se parara. Yo siempre me acuerdo que... hasta con el poeta bolero. No, bueno, una vez se nos perdió la camioneta a mi papá y a mí, traía una camioneta y papá, y entonces estábamos allí en una cantina que se llamaba Los Pajaritos, bueno, a los dos se nos olvidó así tremendamente dónde había quedado, y pues no, quién sabe qué, nos regresamos a la cantina, nos sentamos otro rato, y luego de repente llegó el amigo Cigarret, le decía a mi papá, ay, el amigo Cigarret, el de los cigarros. Sí. Entonces llegó y le dijo, oiga, no sabía que este era su hijo, pero lo vi y usted se fue al baño y usted dejó las llaves ahí. Entonces me las llevé, don Aure, para que no se las fuera a llevar ese muchacho, pero ya ahora me doy cuenta que es su hijo. Me dijo. Lo cuidaban, ¿eh? No, donde decía, lo querían mucho a don Aure. Pero él era un artesano, siempre fue un artesano de todo lo que tocaba. Las artes gráficas las entendió muy bien, y es muy curioso porque la última máquina de escribir de mi papá yo la tengo, me la regaló cuando me fui a la Ciudad de México. ¿Una Olivetti? Una chiquita Olivetti, ahí la tengo, y esa máquina de escribir me la regaló porque me dijo, llévatela. Yo le dije, híjole papá, es que yo sé lo que te digo, y me hizo un gran paro cuando llegué a la Ciudad de México porque no había computadoras, todavía no estaba, se nos olvida, pero parece que ahorita hablar de computadoras pues es como que hubiéramos nacido con eso. No nacimos con eso. Gran parte de mi carrera se hizo análoga, o sea, cubrí la guerra de 1994 en Chiapas análogo. Los reporteros y los fotoreporteros cubrimos esa guerra análogos. O sea, escribían en máquina de escribir, ¿sí? En papel, dictabas y lo dictabas o faxeabas. Y los reporteros tenían que los fotoreporteros tenían que improvisar en los baños sus
cuartos para Revelar. poner Dectol, para poner los colores para revelar color, etcétera. Todo eso se hacía manual. ¿A ti te tocó transcribir hojas de máquina al Telex? No, todo. Es que prendía uno el Telex y cuando se echaba a andar. No. Mira, yo crecí en esas redacciones y de hecho, por ejemplo, había un sonido que tenía el Telex en la madrugada. Pues, hay un momento en el que yo anduve como muy suelto, Javier, y entonces en la casa pues fuimos 6 hermanos, en realidad 7, pero falleció muy jovencita mi hermana mayor, pero éramos 6, entonces yo en un momento en el que andaba suelto en la casa. Mi mamá estaba atento de mí, pero también al mismo tiempo tenía que estar atento a muchas cosas, y mi papá, y etcétera. Y todo eso fue un periodo de algunos años en los que yo anduve muy, muy suelto. Entonces yo de repente me quedaba en el periódico y conocí, por ejemplo, el teletipo, te lo conozco hasta por el sonido. Había 3 golpes que sonaban ta, 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 y era urgente, urgente, urgente. Avionazos casi siempre, de ese tipo de cosas yo las oía en el teletipo. Y pues rápido corría. Era la noticia de última hora y Sí, la más importante. A ver si yo paraba la prensa o algo, ¿no? Sí. Que pudiera. En fin, o sea, conozco este oficio desde todo. Desde los 11 años. Sí, desde la entraña. Ahora, ya te fuiste a uno de los trabajos periodísticos que también, o no solo que también, más bien que te distinguió, que fue la cobertura en Chiapas. Uh-huh. Pero un poco antes, porque tú estás en Juárez, vamos a decir, ¿hasta qué edad? Como yo llegué en mayo el 11 de mayo de 1993 a la Ciudad de México. O sea que tú llegas pues muy joven. Muy jovencito a la Ciudad de México. Llegué allá, yo tenía dos planes. Uno era, en mi idea era fundar una pequeña agencia, así la pensaba yo, así muy especializada, con textos muy bien escritos, con fotos muy bien hechas, para mandarlas a distintos periódicos. Y y la otra era meterme en la universidad de la UNAM, aplicar para filosofía, que fue lo que hice, y apliqué para filosofía y entré a filosofía en la UNAM. Y en ese tiempo yo hablé con Osvaldo Rodríguez Borunda para decirle, imagínate, qué personaje. Hablé con él y le dije, oiga, estoy acá. Sí, yo sé que está allá, pues me renunció a mí aquí. Y porque se enojó cuando le renuncié, en fin. Y entonces me dijo, ¿qué va a hacer? Le dije, pues quiero hacer esto. Me dijo, no haga eso. No va a andar batallando que le paguen y luego no deposita y somos muy codos y etcétera. Trabaje para mí, en una oficina en México para mí. Y entonces fundé la oficina del diario. Uh-huh. Acá me dio un buen tiempo para organizarme. Para yo mismo asentarme, y luego me fui a cubrir lo de Chiapas, regresé de lo de Chiapas y luego en Chiapas yo conocí a un amigo, un veracruzano, cuate que trabajaba en El Economista. Me dijo, déjame, le digo, ¿por qué no trabajas mejor para El Economista? Y yo entré al Economista en el 90, sí, antes que Reforma. Yo entré en el 95. El director del Economista era un hombre extraordinario. Sí, después, como todos, o como muchos, imagínate, iba en contracorriente porque se vuelve panista en el último tramo de su vida. Mercado. Luis Enrique Mercado. Pero era un periodista muy generoso. Él era muy generoso. Y me dijo, después de que yo trabajé ahí, empecé a ayudarle un poco a organizar la redacción, a flujos y demás. Yo andaba muy clavado en eso de los flujos de trabajo. Y entonces me dijo, hágase cargo de la portada. Le dije, Luis Enrique, yo no sé nada de economía. Me dijo, usted y yo, todos los viernes, porque los viernes no había redacción, trabajamos porque era un periódico de lunes a viernes, entonces se trabajaba en El Economista. Yo creo que todavía los domingos
y se descansaba viernes y sábado. Entonces los viernes literal me pidió que me comprara un libro que es extraordinario de Catherine Mansell, de economía, que creo que era la esposa de Agustín Carstens, fíjate. Ah, mira. Sí, pero es un libro extraordinario. Y los viernes, él en lo personal, yo me sentaba y tenía un pizarrón en su oficina, de verdad, así. Y luego me decía, ¿qué quiere? ¿Qué anotó? Porque me pedía que anotara. Oiga, dígame exactamente por qué la regué en esta cabeza, porque una vez la regué tremendamente. Ajá, sí. Puse no supe distinguir entre los puntos porcentuales y el porcentaje en una tasa, y eso cambia absolutamente todo. O sea, una tasa de interés puede subir 3 puntos porcentuales o puede subir 3% y es distinto. Son 3 cosas. Entonces, él me explicó la inflación, me explicó las tasas, todo con él. Y fue Ese fue entonces tu primera incursión en un medio de la Ciudad de México. Sí, es correcto, así es. Luego yo te recuerdo con una actividad y una participación muy relevante y meteórica en Reforma. Incluso en varias secciones a la vez. Mira, yo entré a Reforma a la sección de economía, a negocios. Después de estar un tiempo con Luis Enrique en la portada pero mi intención no era, yo no sabía, fíjate, qué tanto me iba a apasionar el periodismo económico, porque no tenía yo la idea, no lo conocía, pues cómo me iba a apasionar. Pero una vez cuando salí de Reforma, extrañé mucho a Luis Enrique, las lecciones de Luis Enrique, y luego me metí a economía. Entonces me aventé en Reforma, fui coeditor y luego editor de negocios de Reforma. Luego me fui como editor de finanzas del Universal, y luego salí para fundar con Jorge Cepeda Día 7, que fue. Pero también fuiste subdirector del Universal. Regresé después como subdirector del Universal. O sea, primero estás en negocios del Universal y luego... Finanzas del Universal. Primero negocios de Reforma. Luego fundas con Jorge. Me saco Día 7 y regreso como subdirector. Del Universal. ¿Cuánto duras como subdirector? Que no recuerdo bien, pero fueron como unos, ¿qué sería? 2 años, 3 años, por ahí. Bueno, para el récord de muchos directores. Sí. Eso es algo, sí. Y luego, después del Universal y de Día 7, emprendes un proyecto, pues que es hoy por hoy, pues un referente en el periodismo mexicano y en términos del análisis político en el país, del debate, de la reflexión, que es, Sin Embargo, eres el director del portal Sin Embargo, que es un fenómeno en las redes sociodigitales en nuestro país, con un alto contenido político en el análisis. Y dentro de Sin Embargo, haces una dupla con Álvaro Delgado en un programa que se llama Los Periodistas, que ha generado también un hito en el fenómeno de las redes sociodigitales y del periodismo mexicano. ¿Cómo nació Sin Embargo? Porque además el nombre sé que es tuyo. ¿Cómo y cuándo nace Sin Embargo? Mira, cuando salimos del Universal, y ahora lo puedo decir, ya pasan muchos años, salimos del Universal, yo le dije a Jorge Cepeda, porque Jorge era el director, yo le dije a Jorge, nos regresamos a la revista, porque la revista era un exitazo. Llegamos a tirar 600,000 ejemplares semanales. Se encartaba incluso en algunos periódicos en 18 periódicos del país. Sí. Yo le dije, van a destruir Día 7 para tratar de quitarnos todo lo que tengamos de poder. Dijo Jorge, no es cierto. Le dije, ok, está bien. Pero ¿sabes qué? Entonces yo me agarré y en el pizarrón de mi casa, ahí empecé a trabajar el proyecto de Sin Embargo. Ahí empecé a armarlo. Cuando me dijo Jorge, oye, te tengo que contar, pero creo que... Y le dije, sí, ya sé. Sí, te estoy diciendo.
vámonos, pues ya tengo yo armado más o menos el proyecto. Entonces empezamos a hacer una corrida, buscamos a alguien que nos ayudara con algo de dinero, etcétera, y lanzamos, sin embargo, completamente digital. No tenía lo que tiene hoy, que es el brazo en YouTube, que Era solo portal de internet. era solamente un portal, pero yo sabía que eso no iba a tardar en prender como me lo imagino, como está hoy, pues, ¿no? Siempre ha sido muy cuidado, yo lo cuido mucho. Si tiene, yo me despierto y yo mismo muchas veces hago hasta traducción. Muchas de las traducciones que se publican yo las hago, las traducciones. A mí me gusta traducir y aprovecho ese ejercicio de las 5:30 más o menos a las 6:30 de la mañana. Me gusta traducir. Y soy muy disciplinado, entonces sí tengo mucho orden. Si no, no Eres muy funcionaría. disciplinado. Muy disciplinado. A ver, porque esa idea choca, o por lo menos parece ir en sentido contrario a la imagen que se tiene de los periodistas o del periodista en general, o no sé si del periodista mexicano, que es más un personaje más romántico, que juega más con el tiempo, que es más flexible con los horarios, que acostumbra a escribir cuando le viene la vena. Uh-huh. Pero por lo que yo veo de tu trayectoria y de lo que has hecho, pues efectivamente, nada de eso se puede concebir sin la disciplina. Sí. ¿Ese es tu caso? ¿Eres un hombre muy disciplinado? Mira, hay tiempo para todo. Obviamente he sido también muy disipado, ¿no? Romántico. Sí, bueno, pues cada vez que se me ha pegado la gana, me ha aventado años siendo un vago, etcétera, pero siempre te voy a decir una cosa. Sí. En mi oficio, tú puedes ser, si quieres, lo que tú quieras, poeta si quieres. Nada más que tienes que ser poeta y taquero, poeta y zapatero, poeta, sí, si quieres, y también periodista. Poeta, y entonces tienes que tener siempre un pie anclado en la realidad, si no, no comes. O sea, puedes perseguir perfectamente tu vocación, pero siempre debes tener un pie en otro lado para poder comer. Y yo me aventé, por ejemplo, muchos años con Jorge y Rita Varela y yo nos aventamos como unos 10 años más o menos rehaciendo periódicos. Sí. Rehaciéndolos. O sea, tú me entregabas las llaves de tu periódico y yo te regresaba las llaves. Proyectos llave en mano que se conocen, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, así rehicimos El Siglo de Torreón, por ejemplo. Uh-huh. Vanguardia, estuvimos dando mucho tiempo con Vanguardia de Saltillo. Nos metimos mucho a Noroeste, en Sinaloa. Rehicimos, bueno, pues 20 y tantos periódicos, imagínate. Oye, Zócalo. Ahora que dices de poeta, el ejemplo de poeta, una de las figuras que me llama mucho la atención y que me gustó mucho la distinción en esta tu nueva novela, es esta distinción de que el novelista, como el músico, pueden crecer y mejorar conforme los años, pero el poeta difícilmente. El que es poeta de entrada y tiene que cuidar mucho porque conforme avanza, no solo no mejora, puede decaer. Sí. Ese es el reto del poeta. Sí, mira, ¿Por qué dices esa distinción? ¿Por qué haces Porque se parece un poco a lo que sucede con el periodista. Cuando los ingenieros se hacen viejos es común, o los doctores, o los médicos se hacen viejos, es muy común que los médicos jóvenes lleguen y le digan, oiga, fíjese que tengo un paciente así. ¿Cómo a qué le suena, doctor? Y el doctor perfectamente viejo va a decir, mira, yo tuve en el año tal un paciente muy parecido, ¿qué tal? Y entonces ese conocimiento lo disfruta el otro, lo usa en su provecho y lo aplica. Lo mismo los ingenieros. Soy ingeniero, traigo el reto de un puente o cruzar o construir y el ingeniero sabrá qué decirte sin duda porque ha hecho ese y otros proyectos similares. En el caso de los periodistas, la pirámide es muy angosta, es muy aguda. Es una pirámide así.
Entonces va desechando una cantidad de gente en el camino tremenda. Yo he visto generaciones enteras irse a la basura, de periodistas buenos, por falta de oportunidades, por malentendidos. Hay muchos malentendidos en esta industria y esta industria menosprecia el conocimiento. Y eso es una tragedia porque el periodista entre más viejo más sabe, como en muchos otros oficios, pero entre más viejo se vuelve más, como dice el dicho, ¿no? Sí. Además, el periodista está obligado a casi saber de todo o un poco de todo. Así es. Y cruzar en un conocimiento transversalmente muchas materias, disciplinas. Para cerrar esta primera parte de Alejandro Páez Varela, el periodista, el éxito de Sin embargo, pues está marcado por la cantidad de seguidores. ¿Cuántos seguidores siguen hoy al portal de periodismo, de debate, de reflexión, Sin embargo? Bueno, en realidad cada uno de los productos o como se les conoce, los verticales, tienen su propia manera de ser medidos. Digamos que el más medible de todos es el canal de YouTube de Sin embargo. Ese canal lo fundamos hace años y luego eventualmente hace 4 o 5 años Álvaro y yo le dimos un nuevo impulso, nos trajimos el programa de los periodistas y ahorita tiene 2,5 millones de seguidores, más o menos, 2,300,000. El canal de Sin embargo. Adentro de ese tenemos los periodistas. Así es. ¿Sí? Y pues es, digamos, la manera de conocer más o menos el éxito, ¿no?, de un canal, y pues sí, es un fenómeno. Es algo. Es, sin embargo, tu obra periodística más acabada. No sé. ¿Con la que te sientes mejor? Me gustaba mucho Día 7, porque Día 7 yo me encuentro a mucha gente que, por ejemplo, veo en las presentaciones de libros y demás, y me alcanza con una revista en la mano, y cerró hace 15 años. Ahora, sin embargo, es como un ejercicio periodístico más comprometido, más claro, con una orientación, con una causa. Sí, claro, por supuesto. Mira, hay un gran malentendido con respecto a nuestro oficio. Se ha pensado durante un tiempo que los periódicos tendrían que ser democráticos, entre comillas, plantear una diversidad de voces al interior que permitan, y está bien, es una idea de hacerlo, nada más que en la realidad no pasa así. Tú tienes The Wall Street Journal y tienes el New York Times, tú tienes Le Figaro y tienes Le Monde, uno de izquierda y el otro de derechas, abiertamente, o sea, y El País o ABC. Perfectamente puedes tener un pro rey y uno de izquierdas, en teoría de izquierdas, porque ya el País es una cosa horrible de derechas, es el PRIAN, pues, ¿no? Sí, es la izquierda española ya es el PRIAN, la verdad es que es el PRIAN. Pero bueno, y ese es un gran malentendido, y también hay mucha simulación y mucha hipocresía en eso. Hay mucha hipocresía. ¿Por qué no decir, por ejemplo, la llamada imparcialidad u objetividad de los medios? Esa tiene que existir, pero la tendencia al interior del medio, esa no tienes por qué ocultarla. O sea, puedes tener una tendencia ideológica y no pensamiento, porque tendrías que mantener la imparcialidad. Oye, claro. ¿Imparcialidad qué es neutralidad? No necesariamente, Javier, porque, por ejemplo, nunca se le dijo a la audiencia que Lázaro Ríos, el director de Reforma durante muchas décadas, durante una década y media, casi 2 décadas, pues era en realidad un tipo que venía del sector empresarial, tan así que luego brinca hacia Coparmex, sale de Reforma y se brinca al sector empresarial, regresa a Coparmex, que es un semillero del PAN, ¿para qué le damos tantas vueltas? Al mismo tiempo, el sector empresarial le pone a pardinas a Reforma. O sea, no nos hagamos locos, es un medio al servicio de la clase empresarial. Correcto. ¿Y se vale? Claro que se vale. ¿Por qué no se va a valer? Nada más que
Hay que decirlo. Hay que ser más explícitos y más honestos. Yo creo que es signo de los tiempos el exigirle a quien te da a consumir contenidos que sea honesto contigo. Sin embargo, es claramente un medio comprometido con las causas de la izquierda. Vamos a decir, está concebido como un medio del progresismo social. Mira, a nosotros nos preocupan cosas muy puntuales y nos preocupaban antes de López Obrador y ahora después de López Obrador. Nos preocupa la corrupción mucho. Como un tema muy importante, sin embargo. Y siempre ha estado ahí, hasta el día de hoy. Tú abres, sin embargo, nos preocupa la injusticia en todas sus variables. La injusticia en un juzgado, de un policía de un jefe contra de una empresa contra un pueblo. Esa injusticia nos importa. Nos importa mucho la desigualdad, mucho. Y la pobreza nos importa. Y luego de ahí ya puedes, si quieres, ir ampliando las variables, pero esas variables ahí estaban. O sea, ahí estaban esas preocupaciones originales que siempre han marcado Sin embargo, y que siguen marcando el día de hoy. Nos parece motivo de celebración que 10 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza con López Obrador, o que estamos imbéciles para no celebrar. Claro. Digo, sería muy hipócrita no hacerlo. Una de las mayores hazañas en términos de política económica y social que ha hecho un gobierno en los 100 años, 50, 60 años en el país. Pues quizá más. No sé quién lo haya hecho. Quizá más. Quizá más. O sea, a lo mejor no tenemos la manera de medirlo, porque el antecedente, digamos, de un presidente de izquierda es el presidente Cárdenas, y en medio tenemos como pues toda la derecha gobernando. Y otro contexto, además, efectivamente. Sí, y la derecha, Javier. El gran tema de México es que es la simulación de la política en México, es la simulación. A México lo ha gobernado la derecha y la ultraderecha. ¿Qué más de ultraderecha que Díaz Ordaz? Díaz Ordaz es la ultraderecha. Es Pinochet, nada más que se renovó a los 6 años. Con esa habilidad que tenía el PRI para cambiar cuadros y refrescar, ¿no? Pero era la ultraderecha horrible, administrada por la CIA, asesina, represora. Era la ultraderecha. ¿Qué más de ultraderecha que Felipe Calderón? ¿Por qué no aprendemos a decirle a las cosas por su nombre? O sea, un represor, un asesino como Felipe Calderón, y un hombre sin vocación democrática. Sin vocación, porque se roban las elecciones del 2006, ganan las del 2000, no les da, porque yo digo que el error del 2000 es que se les pasa la mano a los empresarios. Ponen a un imbécil en la presidencia, a Vicente Fox, y ese imbécil le sale muy caro. Lo imponen, lo ponen a este muñequito imbécil. De hecho, se cansa muy rápido. A los 2 años Fox desatiende la presidencia. Sí, pues ya más bien la está soltando de cotos aquí y allá. Se desatiende del ejercicio. Y luego revive con López Obrador, porque entonces ahí sí le mete galleta. En la campaña. Claro, no, desde antes para destrozarlo, ¿no? Para tratar de hundirlo, porque también ahí había muchos intereses, y lo estaban presionando los que le decían, oye, ¿por qué lo dejas crecer? Como el mismo López Obrador cuenta, un par de episodios de esos en reuniones donde le dicen, lo regañan a Fox. Bueno, este imbécil termina gobernando a México y termina haciendo que el PAN pierda la siguiente elección. Y van a la elección desvalidos, pero con el poder en la mano, y entonces imponen por un fraude electoral a Felipe Calderón, que como entonces lo creí, lo sigo creyendo hoy, se impuso, y entonces vino esta década maldita que nos acompañó después de Felipe Calderón, porque todo lo que tocó Calderón se marchitó, ¿no? El inicio del PRIAN formal, el inicio del PRIAN. Yo creo que el PRIAN empieza antes. El PRIAN empieza en realidad en el 88 con la necesidad de Carlos Salinas de Gortari. Así es. Ahí empieza, y yo creo que tiene nombre y apellido. Los padres del PRIAN son, sí, Carlos Salinas, pero de parte del PAN es don Luis H. Álvarez. Aunque el PRIAN tiene una expresión mucho más clara
con la toma de posesión de Felipe Calderón. O sea, el PRIAN como figura, Yo creo que ahí se descara. como acuerdo, es una imagen muy clara, ¿no? Es que se descara ahí. Arropado por el PRI y el PAN. No, pero ahí se descara. Yo creo que están operando de la mano, entonces encuentran una razón para estar unidos y es la economía. Y tienen un mismo proyecto, empiezan. De hecho, el PAN lo plantea como una victoria cultural, el hecho de que el mismo Carlos Salinas se incline hacia el neoliberalismo. El TLC. Digo, desde el TLC y todo lo que viene con el neoliberalismo, eso pues él lo plantea como una victoria cultural. Y creo que en el fondo sí es una victoria cultural del PAN. Bueno, O sea, porque muchas de sus tesis las realiza a través de reformas Salinas, ¿no? es correcto. O sea, y yo creo que sí es un triunfo cultural, el libre mercado, toda la idea, incluso la idea del individualismo. Esta idea de no hay sociedades, sino hay individuos. Esta idea que es muy de Thatcher, muy de Salinas, muy panista, salvo cuando se trata de hacerla religiosa, porque ahí sí hablan de familias, es otra, pero ahí ni vale la pena meterse porque es más amplio. Pero vamos ahora para terminar con esta parte del periodista. Entonces, sin embargo, pues se define con estas causas, que son pues causas sociales, porque la injusticia, la desigualdad, la pobreza, la corrupción son los grandes retos y causas sociales. Esta es tu principal vocación, vamos a decirlo así, la periodista o la periodística. Pero hay también una vena literaria en ti, pues creo que desde hace mucho tiempo, casi paralela al ejercicio periodístico, pero de la que nos damos cuenta, pues con tus primeras publicaciones, con tus primeras novelas, ¿no? La primera novela de... Corazón de Kalashnikov de hace 10. ¿No es la de No cargo baterías o...? No, porque esa fue de hay dos antecedentes, ¿no? Es Mudanzas y... Está Mudanzas, no incluye baterías. No incluye Yo tengo baterías. otro libro que es Paracaídas que no abre. Exactamente. Esos son que más bien... Pues mira, son divertimentos en realidad, porque hay donde mucho... estamos hablando realmente de un autor, de un novelista, el que entra ya al género de la ficción, pues es efectivamente con lo que es la primera novela, que es El Corazón de Kalashnikov, que es del 2008. Luego vendría El Reino de las Moscas y luego Música para Perros. Esta es una trilogía. Es una trilogía. Se atraviesa Chihuahua. Sí. Y también te quiero preguntar, ¿cómo se compaginan o cómo se llevan dos vocaciones que a veces parecieran tener ritmos distintos? Porque mientras que el periodista está en una vorágine diaria, de un acontecer diario, de una inmediatez, yo pienso que el escritor, el novelista, necesita de un ambiente totalmente distinto, que es más reposado, que es un tiempo más lento, que la construcción literaria requiere de cierto sosiego, a diferencia de lo que es el periodismo. ¿Cómo compagina Alejandro Páez Varela la vorágine del periodista con la del escritor, la del novelista? El novelista que tiene que crear, que inventar una historia, desarrollar toda una historia, adornar con el lenguaje de un escritor esa historia. ¿Cómo se compagina eso? Con disciplina. ¿Y cómo decidiste empezar a escribir novelas? No me acuerdo muy bien cómo, Dijiste pero... primero con disciplina. Sí. ¿Cómo lo haces? Pues lo haces con disciplina. Mira, hay muchas cosas, Javier, de esas novelas que yo no he contado. Hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué están construidas como están construidas? Si tú ves Corazón, por ejemplo, esa novela creo que son 3 capítulos y luego 7 subcapítulos cada una. Si tú ves las otras novelas, son exactamente así. Sí, incluida esta nueva. 3 partes. Estas de 3 partes. Bueno,
esta no entra en esa de la Ajá. trilogía, Sí, no. pero ahorita me recordaste algo que sucedió. Aunque recuperas a un Eso, personaje ahí de voy. tu última novela, que es Así Oriundo Laredo. es correcto. Ahí aparece. Ahí si tú ves gráficamente esas novelas, si ves 1, 2, 3 capítulos de esa novela con 7 cada uno, y luego las agarras y las pones las otras novelas que se escribieron en ese tiempo, y hay un capítulo en el que se ven. Y luego este otro capítulo se ve, y esta ve a las otras 2 novelas en un capítulo. Hay capítulos, por ejemplo, uno en particular de Corazón, que simplemente por divertimento, si tú agarras y sumas y restas los números que hay dentro. 5 veces caminó ella antes de que a las 12 todos los números tú los restas y los sumas o los restas, te da el número del capítulo. Y son divertimentos que me di porque puedo, porque quiero, porque me gustan las palabras, porque me gusta jugar con eso. Todo eso lo armé desde un principio así. Desde un principio sabía yo que venían 3 novelas con esos capítulos. Ahora, los personajes, ahí sí no tienes mucho dominio, no tienes control, como es conocido, porque una manera romántica de decirlo es que los personajes cobran eventualmente vida, y es cierto, pues es que no están desarrollados, entonces aquí adentro los traes y en algún momento el personaje se vuelve a otra cosa. Pues el mismo Oriundo es un personaje que te ríes de él todo el tiempo, jajaja, lo llevas contigo y va y viene, y es un personaje de alguna manera bufo, ¿no? Y pero en respuesta específica de cómo le haces para compaginar, pues es el orden. O sea, soy muy ordenado. Y luego también desactivo muchas cosas de mi vida y luego activo otras, descompenso una parte para compensar la otra, y en fin, construyo así, me doy el tiempo. Una novela como la que estás entregando ahora, Los Vendedores de Almas, que es tu regreso al género de la ficción, al género de la novela, que se quedó en receso desde el 2017 con Oriundo Laredo. ¿Cuánto tiempo te lleva en escribirla? Mira, esa novela guardada, llevaba cerca de 8 años. Yo la terminé hace 8 años. Y se la entregué a Miriam, que ella me lleva mis cosas, todo. Le dije, si algo me pasa o lo que sea, usted entrégasela a mis hermanas. Y se la di a Miriam en un USB y en un documento. Miriam es una colaboradora tuya, Sí, sin embargo. sin embargo, Ajá. y mía, pues ¿Tu estaba agente literal? No. Sí, simplemente lleva mis cosas y me ayuda con muchas cosas, y también está ahí en la oficina. Y yo se la di a guardar, y entonces así O sea, como ¿te gustó para guardar Vendedores de Almas póstuma. como novela póstuma Sí. incluso? Sí, así la guardé. ¿Por qué? Porque ¿Sientes que es la más acabada? no, ¿No? simplemente sentía que no venía al caso con las otras que había entregado, Ajá. que eran novelas de la frontera, del país del medio. Dije, no, alguien que la encuentre, la publique más adelante, cuando ya se la encuentren. Y entonces yo había mantenido esa idea hasta que empecé a escribir la nueva. Y entonces dije, voy a necesitar más años para escribir esta otra. Entonces empecé a trabajar la nueva y con la idea de guardarla y sustituir esta. Así fue, así. Entonces yo le dije a mi agente literario, que le dije a Verónica, que ella ya conocía, ya sabía que esa novela la tenía yo guardada, a mi agente. Entonces le dije, Verónica, creo que voy a sacar la novela que tengo guardada. No la voy a dejar póstuma. Me dijo, qué bueno, cabrón, ¿para qué la guardas? Así. Es mi novela favorita. La verdad que es una construcción creativa muy, muy interesante, porque has construido una historia, vamos a decir, en 3 grandes momentos, o en 2 grandes momentos, con un puente entre ese pasado y el presente
que es muy bien armado, muy bien montado. Ese encuentro entre dos personajes que van a ser precisamente el hilo conductor entre el pasado de 1666 con un presente o capítulo final que se desarrolla en los 1930, termina en 1939, una fecha también importante. Debo decirte, hay una gran novela, hay una gran ficción literaria construida, pero has dado en esto muestras de gran erudición, porque pues no solamente hablas de la narrativa, la creación, la historia que has construido, fabulosa, sino das muchas citas, muchos lugares, hablas de geopolítica, me doy cuenta que has expuesto una parte muy importante de la historia de los judíos, de sus avatares, de los 3 imperios que cruzaron Europa Central, el austrohúngaro, el Imperio Otomano, y luego tienes muchas referencias a la música clásica, a compositores clásicos, con nombres de piezas que caen exactamente para acompañar el momento, como si esos incluso actores estuvieran siendo parte pues de tu crónica, de tu novela. Yo no te conocía esa vocación por la música clásica. ¿Desde cuándo? Acuérdate que los Páez, Javier, eran músicos en Bueno, Parral. es cierto. De alguna manera, papá. sí, y bueno, y todos los Moreno, Sí. Páez, los Páez Moreno, etcétera, tuvieron escuela de música. O sea, no está tan lejos, pues, eso. Sí. Y tú te recordarás que mis hermanas todas tocan piano. Todas tocan piano. Y que todavía la generación anterior, todavía todas, doña Ana Páez tocaba piano, la mamá de Alejandro Irigoyen tocaba piano en el cine. En el cine mudo le tocó a doña Ana ser la pianista del cine mudo. Sí, la revolución es tremenda con los Páez porque los agarra desprevenidos y se quedan casi en la calle, ¿no? Sí. Sí. Entonces, en Parral, Chihuahua, ¿no? Y entonces no está tan lejos y a mí siempre me gustó mucho la música. Mi papá era un hombre muy musical, no parece, pero era muy musical, le gustaba mucho los viejos. Conservaba siempre en la memoria y siempre estaba compartiendo su música favorita. Y el caso de la música clásica, pues yo tomé una apreciación musical 2 años, me apasionó el violonchelo, en fin, tengo mi violonchelo. Hay un reflejo indiscutible de esa parte. de Sí. esa parte, como también de la geopolítica europea. El conjunto de las guerras Sí. alrededor Sí, mira, de Tesalónica. en torno a Tesalónica, sí, en torno, fíjate que ahí hay una referencia contemporánea que es Chema Pérez Gay. Chema explora mucho, a mí me gustó mucho la manera en que él se metió a la República de Weimar y a la entreguerra. Chema es un genio en eso, porque se mete por medio de personajes reales, los explora toda la República de Weimar desde adentro, pues todo el fin de la guerra, el inicio o la construcción de los nacionalismos, en fin, todo eso lo explora muy bien. Y con esa idea, yo cuando leí hace ya muchos años a Chema Pérez Gay, siempre quería yo conocer algunos de los detalles que él había contado. Entre ellos, esa Europa vieja, pero no tan vieja, de cambio de siglo, porque lo que son los personajes, los personajes son 2 personajes románticos, uno más conservador que el otro. Así es. Pero al final son 2 personajes románticos.
Hans Bauer es un personaje, uno de los personajes que aparece en la novela, es un personaje completamente del romanticismo, ¿no? Él habla de la tecnología, confía en el futuro de la humanidad, si pudiera, si tuviera fuerza, pues levantaría edificios, en fin, iría a construir rascacielos, en fin, es ese tipo de personaje de los romanticismos. Y pues el mismo nombre viene de los romanticismos, los vendedores de almas, no solamente evoca a Gogol, sino también a Gorky. Los vendedores de almas en la novela, ¿a quiénes se refiere? A ellos dos. A los que son Joseph Galante. los que venden mano de obra Sí, sí. para las grandes obras en la Europa de entreguerras, en que se están construyendo no solamente ejércitos, sino también puentes al mismo tiempo, claro, están obras ferroviarias, y ellos vendían mano de obra. Y compraban mano de obra. Sí, había alguien que quería construir un puente en Viena. Entonces, a ver, tú tienes ¿cuántas almas tienen? No, pues yo te presto 5,000 almas, te las consigo. ¿En qué idioma? No, pues hablan en tal y yo te las llevo, pero no importa porque sus capataces te garantizan tal, ¿no? Gallo Galante, que es el que contrata a Hans Bauer, al que hace su amigo durante toda esa etapa, y que juntos desarrollan además de este vínculo, este puente entre la primera etapa con la que sigue de la novela, y que comparten de alguna manera pues ciertos valores, pero no pertenecen a las mismas creencias, ¿no? Correcto. Sí. A ver, ¿por qué irte primero a 1666? ¿Por qué no te fuiste a 1810 o a 1740? No, ¿por qué ubicas históricamente para empezar tu novela? ¿Shabbatai Levi? Shabtai Sevi, o Shabbatai Sevi, como se castellanice, en 1666 es arrestado en Tesalónica. Todos los rabinos de Tesalónica eran contrarios a Sevi. Él tiene, Shabtai Sevi es un personaje que es muy apasionante. Él es desde Jesús el siguiente, digamos, que se declara Mesías, parte a la diáspora judía, se convierte, él ofrece ser pues la salvación del mundo. Como sabemos, los judíos están esperando la primera llegada del Mesías, y esa llegada del Mesías es la segunda para los cristianos, ¿no? Que como lo sabemos. Pero él se declara Mesías como en su momento Jesús. Podríamos decir que después de Jesús, Shabbatai Sevi es el que más se pone en riesgo. ¿Sí? Causa un trauma. Por eso escoges 1666. Porque ese año lo arrestan. Histórico la novela, ¿no? En Tesalónica. Ahí lo entregan. Como tiene también un final histórico la novela. Es correcto, así es. Por cierto, muy cercano de nosotros, porque tus novelas o aluden a Chihuahua o están muy cerca de Chihuahua. Sí, correcto. Esa en particular, claro, termina en un pueblo que es Madrid. Sí. Que es como... Madrid. Que es Madrid, pero es Madrid. Yo digo que lo pronuncian así, como es del mal, de Kaufman. Sí, John Kaufman. Y Kaufman, judío. El minero, claro. que no sabe pronunciarlo. Y además, un pueblito que originalmente se llama Hot Springs. Y luego que cambia de nombre y que parece ser que este nombre que tú le pones es parte de la ficción literaria que va uno leyendo, y entonces dices pues que este pueblito en el que vuelve a desarrollarse la historia principal o la historia con la que inicia la novela, cambia de nombre y se convierte en True or Consequence. Verdad o consecuencias. Y que este nombre se lo cambia el pueblo porque decide participar en un concurso al que ha convocado un gran locutor de la radio norteamericana para decir, a ver, aquel pueblo que quiera cambiarse de nombre, que participe.
participe y hacen un concurso en todo Estados Unidos y entonces Hot Springs, que trae un nombre que es maravilloso además pues, para vender todo. Sí. O sea, imagínate, era un resort en sí mismo, Hot Springs. Y Pues y, hasta Roosevelt fue ahí claro, a curarse, dices claro, tú, sí. en la novela. No, y es cierto. Que además es un dato histórico cierto, que yo lo Así comprobé. es, sí. Yo fui a comprobar, Páez, la cantidad de datos y de citas y de personajes y de nombres, de piezas musicales y de fechas y de guerras y todo, que voy y lo primero que hago es comprobar que todo eso históricamente es cierto Sí, sí. y que ha sido metiendo a esta extraordinaria, este tejido de relato, de ficción, personajes, citas y hechos absolutamente ciertos, que, Sí, sí. que compaginan perfectamente, que Sí, sí. articulan perfectamente la novela. Y entonces Hot Springs se convierte en True or Consequence. Y así se identifica en el mapa. Hasta hoy. ¿Qué población tendrá este pueblo hoy? No sé, como 15,000, 10,000 personas. O sea, iban, según ellos, a volverse una cosa tremenda. Y ¿no? ahí termina. Ahí termina. Sí. Termina una gran entrega con la que debemos de celebrar tu regreso a la novela. Y por lo que acabamos de escuchar, pues en realidad estás ya sobre otra, una nueva. Sí, sí. No, esta tenía 8 años de reposo. Sí, sí, estoy en esa. ¿Se actualizó? Sí, no, la volví a leer. Mira, en todas estas novelas, desde la primera, desde Corazón, yo siempre pensé en una historia de amor. O sea, me interesaba contar, sí, con sus particularidades. Ese era el chiste, pues, de Corazón, de hacer una gran novela de amor que se contara desde Ciudad Juárez, que se contara desde la sierra, porque en particular, esta trilogía va, digamos que agarra hacia Caja Grande, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco hacia Cajas Grandes, por allá, así, hasta Janos, ya ves que se comen la jeje, ¿no? Toda esa parte Janos, Casas Grandes, hacia arriba, hacia Nuevo México, Texas, esa parte, ¿no? Y es una zona que no tiene una geografía propiamente literaria. Uh-huh. La tiene en mí. Sí, claro. No la tiene nadie más escrito sobre eso. Yo pensé de eso que acabas de decir sobre el Valle de Juárez. Sí, sí, igual. El Valle de Juárez carecía, en términos literarios, de una representación del personaje que vive en el país del medio, que recorre con su alegría, con su simpatía, como lo hace Oriundo Laredo, sí, sí. Y que define mucho, por ejemplo, al Valle de Juárez. Y yo te puedo asegurar que tanto en el Valle de Juárez como en cualquier estado del suroeste de los Estados Unidos se pueden identificar con Oriundo Laredo. Sí, sí. Y carecía de una imagen literaria. Hoy la tiene, sí, sí. Con esa novela. Sí, sí. Pues sin habérmelo planeado. Pero mira, por ejemplo, en Corazón de Kalashnikov, tú te vas a encontrar a un personaje que además es tremendo y es entrañable, que nace en el Millón. Uh-huh. Y que tiene un encargo que se sube al camión Juárez Porvenir. Sí, cómo no. Se sigue en el Juárez Porvenir, hace lo que tiene que hacer y se regresa en el Juárez Porvenir. Y yo creo que no hay en la literatura mexicana ni una sola mención a la carretera Juárez Porvenir. No hay. ¿En cuál? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién ha escrito sobre eso? ¿O quién ha tomado la frontera, ya sea del lado de Texas y Nuevo México y del lado de México, Chihuahua? ¿Quién lo ha tomado como una sola región cuando lo es? Incluso yo no estoy seguro si en los libros de historia regional o sobre Chihuahua propiamente aparecerá publicado el nombre del Millón, que es una pequeña seccioncita en el Valle de Juárez. Ya ni están los mapas, creo. Sí, ya no está. Yo lo busqué recientemente por algo y porque además, pues imagínate el gentilicio del Millón, sí, claro, que es poca madre. Sí, no. ¿Dónde naciste? ¿Millonense o millonario? Por millonario, ¿no? Pues sí, claro. Este libro, que es un libro que es también una historia de amor, porque al final de cuentas es una historia de amor, es un libro, es una novela que está
tocando todo lo que la migración genera y desarrolla en ese movimiento entre naciones, entre países, entre comunidades. Uno de ellos es la cocina, también abordada en el libro, como esa parte que va generando la heredad, ¿no? Que tú mencionas la palabra heredad. Hace mucho que yo no escuchaba o leía como tal, que es ese legado que te entregan a través, pues no solo del linaje, sino de la cocina, de la música, ¿no? Que en este caso se pierde, Javier. Que en este caso se pierde. Porque el holocausto no solamente acaba con personas, acaba con muchos gestos de una cultura. Gran parte del mundo del sefarad se pierde en el holocausto, en los campos de concentración. Recordemos que, por ejemplo, en caso de Tesalónica, una gran parte de los apellidos de Tesalónica se pierden. Es correcto. Los documentos mismos de sus identidades, de todo. Las lápidas. Las lápidas. De hecho, nunca se sabrá dónde quedó, para efectos de esta misma narración, la tumba, que solo era lápida, de Joseph Galante. Sí. El Joseph Galante real. Sí, ¿no? sí. Porque ahí está también otro de los grandes exterminios horripilantes que cometieron los nazis. Porque el libro, la novela, tiene también una gran condena. Y es la condena a esta destrucción que los nazis hicieron sobre todos estos datos de identidad, pero también sobre estas costumbres, estas tradiciones y, por supuesto, estas formas de hacer que renazca la vida y que se transmita la vida, como fue la cocina, la música, cómo terminaron. Incluso es un dato que para mí también fue una gran incógnita que luego descubrí. Vivaldi censurado terriblemente durante muchas épocas. Dato histórico. 200 años. 200 años. No se sabe nada de él. Y es muy curioso. Yo cuento, hay dos, digamos, momentos que a mí me gusta, que yo quería contar de ese y más o menos causar la misma sensación. Uno es el de Vivaldi, 200 años, se agarraron sus partituras, se guardaron, etcétera. Él escribió mucho para instrumento y escribió mucho música de lo que ahora conocemos como música de cámara. ¿Por qué? Porque era un itinerante. Andaba de un lado a otro, entonces tenía que escribir para pocos instrumentos para poderse mover. Le pasa mucho a finales del siglo XIX, pasa mucho también con la música, porque al terminar de financiarse las orquestas, o sea, las grandes orquestonas aquellas, o sea, las sinfónicas, entonces nacen las filarmónicas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? En realidad ninguna. La única es el modo de financiamiento. La sinfónica tiene un financiamiento y la filarmónica vive de la filantropía. Esa es la diferencia. Pero es la misma composición, es su misma vocación, es exactamente lo mismo. Cuando vas acercándote a finales del siglo XIX, conforme van creciendo los estados nacionales, sobre todo en Europa, la creación de estados nacionales termina con los caprichos de las monarquías, por no hablar de temas de democracia y de libertades y demás, simplemente termina con los caprichos de las monarquías. Y uno de los caprichos de las monarquías desde el medioevo ha sido la música. Son caprichos. Tú acuérdate que, por ejemplo, Bach se vive con su... Él, no me acuerdo si son 2 décadas, se avienta sirviendo a un solo patrono, que le dice, lo único que quiero es que cuando yo vaya a mi propia capilla, haya una pieza suya, maestro. Es todo mi compromiso. Entonces, él escribe una misa por semana, para los domingos. Una misa corta y imagínate la producción de ese hombre, imagínate. Pero también hay sobre eso, bueno, él escribe una para no desviarme tanto, al mismo tiempo le llevan alumnos, él toma algunos alumnos. La pieza que define a Bach es las suites de Bach para acompaña en cello, que es la música de las suites de cello desacompañado o para cello solo.
Y esa pieza se redescubre, la redescubre en 1888 un tipo que se llama Pau Casals. La redescubre. Se llama, la encuentra y la saca este librito de partitura, además mal escrita, porque como todavía no había una técnica para dominar la escritura de la música, se escribía en neumas. Entonces, pues, en realidad no había muchas cosas, como el tempo, por ejemplo, no estaba expresado en la partitura y la notación era muy rústica. Pero él, Pau Casals, descubre esa y se llama Etude et Tractats, porque le pone ese nombre Bach y se pierde en el tiempo, dura mucho tiempo, creo que es un siglo y medio que dura sin tomarse en cuenta esa pieza, que es la gran pieza de Bach, la gran pieza de Bach para violonchelo. Él no era su instrumento, además él no lo escribe para violonchelo, él en realidad lo escribe para viola de gamba, imagínate. Entonces, cuando él escribe esa pieza, la escribe para un alumno en particular, como un ensayo para que ensayara los dedos. Si tú la oyes ya con ese conocimiento, esa pieza es exactamente para que estés con la mano ensayando, sí, ¿no? Moviendo los dedos. Esa es gran parte del chiste. Qué interesantes. Pues, a ver, Alejandro, hemos llegado prácticamente al final, ya estamos un poquito rebasados de tiempo, sin embargo, ha resultado muy interesante porque hemos conversado de muchas cosas. No quiero dejar de comentar que hemos platicado de que pronto, quizá a principios de enero o febrero del año que entra, podamos tener aquí en Sándor Márai Librería esta otra trilogía, pero que del ámbito político y del momento de cambio histórico que vive nuestro país se ha producido en una coautoría por ti y por Álvaro Delgado, con quien conduces Los Periodistas Sin Embargo. Estamos hablando de la disputa por México, de izquierda y derecha, pues así como vinieron siendo publicadas las tres. Vamos a tener próximamente la trilogía completa. Sí. Y lo vamos a hacer en Sándor Márai Librería. Sí, lo hacemos con mucho gusto. Venimos Álvaro y yo le voy a decir, obviamente, para que nos organicemos bien y que la gente esté muy satisfecha de ver esa obra. Lo más importante son los libros, que puedan comprarlos, que puedan disfrutarlos, que puedan tenerlos también. Los libros son objeto también para tenerlos en la sala. Son documentos muy importantes para heredar, para tenerlos físicamente, pues, ¿no? Yo les tengo mucha pasión a los libros, tengo muchos libros. Hay algunos que no encuentro físicamente y no he querido bajar en la Kindle. No los he querido bajar. Uno de ellos es un libro se llama Culos. Y es un gran libro, unos cuentitos chiquitos, que es espectacular, un gran libro, es muy fuerte el título, por eso me acuerdo tanto pero cuando yo lo leí dije, wow, qué cosa. Es cuento, es cuento. Es cuento. Ya luego lo voy a conseguir. Y para que tengan los libros en físico, izquierda, derecha y la disputa por México, son buenos libros para dejar a los muchachos, ponerlos, orientarlos hacia allá. Hay ahí una radiografía en estos tres trabajos sobre lo que es la izquierda y la derecha en México y lo que significa el momento histórico de la disputa entre ambas posiciones. Correcto. Alejandro, pues nada más agradecerte y felicitarte por tu nueva novela. Y realmente, pues es pues no es sorpresa. Quienes conocemos de tu vena tanto periodística como literaria, pues sabemos de lo que eres capaz, pero no hay duda de que esta novela, pues yo la siento ya, también hay que decirlo, como un cúmulo, pues de mucho conocimiento, de mucha lectura, de mucha profundización, de lo que las personas vamos acumulando
en términos de momentos, de gustos y de lo que más nos llama la atención. Creo que un poco está reflejado también eso, esta novela de ti. Sí, ahí está, una parte. Los libros no vienen de la nada, pues vienen de uno, ¿no? Así es, pues muchas gracias, amigas y amigos, gracias por su atención a este podcast Los Rebeldes de Sándor Mára y Librería, que tuvimos en esta ocasión Alejandro Páez Varela, que ha presentado en nuestra librería su más reciente novela, Los Vendedores de Almas. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.